fútbol, béisbol, carreras, boxeo. Esta información vale millones y te la voy a regalar. Eres muy generoso, gracias, muchas gracias. Y ahora, ¿por qué no rompes una taza y te largas de aquí? Ay, y se va a su casa, idiota. Rompe una taza y se va a su casa. Suenas como un imbécil cuando lo dices. Entonces, lárgate. La respuesta es no, Griff. ¡No! Sí, ¿eres sordo, estúpido? Dije no. ¿Qué te pasa, Mafly? ¡Gallina! ¿Cómo me llamaste, Griff? ¡Gallina! ¡Mafly! A mí nadie me llama gallina. Muy bella tarde-noche para todos los que nos están escuchando. Sean bienvenidos una vez más. Mi nombre es Daniel López y te encuentras escuchando Luz, Cámara, Radio. Tu programa dedicado al mundo del cine, al mundo de las películas, las series, los actores, el teatro y el espectáculo en general. ¿Cómo se encuentran todos los que nos están escuchando a través de la 88.5 Radio Municipal El Calafate y también de forma online a través de www.fmcalafate.com.ar? Les deseo un muy feliz día a todos los que nos están escuchando. Les mando un abrazo. Y yo acá feliz de volver a estar con ustedes, de volver a estar en este programa para contarles lo último en cuanto a estrenos, en cuanto a películas, lo último en cuanto a noticias y lo último también siempre en cuanto a historias, curiosidades, biografías de actores y demás. Hoy martes 21 de octubre ya, a poco de finalizar este mes, se viene un programa dedicado a una franquicia que es tal vez una de las mejores trilogías de ciencia ficción que ha habido. Y también se viene un programa con invitados, ya que vamos a estar entrevistando a un director acá de la provincia de Santa Cruz que se encuentra haciendo un proyecto allá en Puerto Santa Cruz, que ya estaremos viendo respecto de eso. Pero para antes de eso, recordarles que tienen el número de la radio, que es el 2966-630544. Repito, 2966-630544, que si desean comunicarse con la radio para tener información, mandar saludos, pedir alguna recomendación, lo que sea, tienen ahí disponible el número. Y tiene también disponible las redes sociales de la radio, el Facebook de Radio Municipal El Calafate-FM 88.5 y también el Instagram de la radio 88.5-FM Municipal Calafate. Y también las redes sociales de Luz Cámara Radio. Pueden encontrarme en Facebook como Luz Cámara Radio o también en Instagram como Luz-Cámara-Radio, donde siempre estoy subiendo contenido extra de todos los tipos relacionados a la cultura en general. Y bueno, ¿qué más que decir para empezar este día? Más que recordarles también de que al final del programa estaremos haciendo, como siempre, el sorteo de las entradas para el cine municipal para la próxima cartelera. Y ahora sí, se viene un programa, como les digo, adelantarles qué ha habido para el cine el día de esta semana, qué se viene para la próxima semana, qué noticias hemos tenido, qué invitados vamos a tener. Pero, primero que nada, 21 de octubre es un día muy importante en la historia del cine, porque estamos el día de hoy celebrando el día de Volver al Futuro. Esta franquicia que, como les digo, fue una de las trilogías de ciencia ficción más importantes en los 80 y que hoy día sigue siendo una de las trilogías de ciencia ficción más importantes del cine en general. La historia de viajes en el tiempo, protagonizada por un lado por Michael J. Fox en el papel de Marty McFly y por el otro por Christopher Lloyd en el papel de el Dr. Emmett Brown, quienes
quien crea una máquina del tiempo utilizando un auto DeLorean, auto de temática muy futurista, y que se embarca en una aventura en lo que primero será viajar al pasado, a 1955, luego al futuro y luego al pasado otra vez, pero esta vez mucho más atrás, en la época de los vaqueros. Es a día de hoy una de las trilogías más nostálgicas que pudo haber existido. Dirigidas las tres por Robert Zemeckis, quien hoy día es una leyenda en cuanto a directores de cine, pero que en su momento, cuando estaba queriendo realizar la primera película, realmente Zemeckis todavía no era un nombre conocido, no era alguien que tuviera una larga carrera para presumir, y se encontraba realmente desesperado buscando a alguien quien le financiara para poder realizar esta primera película de Volver al Futuro. Pasó de estudio en estudio, realmente siendo rechazado una y otra vez, hasta que encontraría a un muy importante aliado en el director de cine Steven Spielberg, una leyenda que ya lo era en esos tiempos y que ya había visto algunos de los primeros trabajos de Zemeckis como director, y la idea de esta historia de viajes en el tiempo le fascinaba bastante. Entonces, con la ayuda de Spielberg, quien se convertiría en su productor, realizarían esta película que, a pesar de que es una trilogía, originalmente se tenía planeado que era una única película. Eso era todo lo que tenía Robert Zemeckis planeado en esos momentos. Una única película. La cuestión es que esa única película terminaba con un final que planteaba una próxima aventura en el futuro. En la primera película viajan al pasado, pero terminaba con esta idea de que algo estaba ocurriendo con los hijos de Marty y que tenían que entonces viajar al futuro con un DeLorean que al final de la película se ponía a volar, indicando que ahora era más avanzado en tecnología. La cuestión es la siguiente: este final, aunque planteaba una posible continuación, Zemeckis lo hizo a modo de humor. Su idea no era plantear una continuación a esto, era realmente un chiste de otra aventura que van a tener Doc y el Marty, y nada más. Pero sucedió de que a la gente le enganchó mucho ese final, de que proponía esa aventura, y la gente quería ver esa aventura en cuestión. Entonces Zemeckis, realmente que no tenía nada planeado, admitió que realmente estaba en aprietos, porque no sabía qué inventarse, no sabía cuál era la crisis que iban a tener los hijos de Marty en el futuro. Incluso lo del DeLorean volando era algo que agregó como un chiste, y no sabía que ahora iba a tener que implementar entonces al DeLorean volando en la próxima película. Pero aún así, se embarcó en este proyecto, y la película, que la original tiene su estreno en 1985, Robert Zemeckis haría no solo una secuela, sino dos, una segunda y tercera parte que filmaría de forma simultánea, y se estrenaría la segunda parte en 1989 y la tercera en 1990, cerrando así una historia nueva que proponía nuevos arcos, planteando nuevas cuestiones en el personaje de Marty, como el problema de su orgullo y no dejar que lo llamaran gallina. Y al final se terminó convirtiendo así, como digo, en una de las trilogías de ciencia ficción más importantes. ¿Y por qué se celebra hoy el Día de Volver al Futuro? Porque en la segunda película, cuando viajan al futuro, al año del 2015, que bueno, hoy día eso ya no es el futuro, pero en esos momentos sí lo era, la fecha a la que viajan era justamente el 21 de octubre de 2015. Por lo que el 21 de octubre se estableció como el Día de Volver al Futuro. ¿Y qué decir de ese 2015 futurista que planteaba? Hoy día muchas de las cosas que proponía ese 2015 no llegaron a cumplirse, pero otras en realidad sí. Cuestiones como las televisiones de pantalla planas que mostraban varios canales al mismo tiempo es algo que ya existía para 2015. Lo mismo los sistemas de video chat, de poder comunicarte en video con alguien. También lo que es la tecnología de identificación de huellas dactilares que presentaban en la película, no usada al mismo nivel que se usa en la película, pero todavía sigue siendo bastante relevante hoy día esa tecnología. Y después, una curiosidad que marcó bastante es que en la película, en el año 2015 que plantean,
los Cachorros de Chicago ganaban la Serie Mundial de Béisbol. Los Cachorros de Chicago era un equipo que justamente jamás había logrado ganar. Y el 2015 planteaba que sí que iban a poder ganar la Serie Mundial. Y justamente en 2015 los Cachorros empezaron a tener una racha enorme donde parecía que iban a poder ganar. Pero terminaron perdiendo al último momento. Solo para que sí lograran por fin ganar por primera vez la Serie Mundial al año siguiente, en 2016. Esto llevó a que la cuenta de Twitter de Volver al Futuro explicara de que los viajes del Doc y Marty habían causado una paradoja en el espacio-tiempo que habían producido la huelga de la Serie Mundial de 1994, ya que en 1994 la Serie Mundial había entrado en huelga, haciendo que la victoria de los Cachorros de Chicago se retrasara por un año. Esa es la explicación que, en broma, que buscó dar la cuenta de Twitter de Volver al Futuro para explicar por qué los Cachorros no ganaron en 2015, pero sí al año siguiente. Y bueno, esta es una franquicia que a mí me gusta mucho. En caso de que no lo hayan visto, como les dije, narra la historia de este chico llamado Marty McFly, que es amigo de un científico llamado el Dr. Emmett Brown, quien termina creando una máquina del tiempo que tras un incidente Marty se ve obligado a utilizarla y viaja al pasado, a 1955, donde se encuentra con sus padres cuando eran jóvenes. Y tras varios incidentes tiene que asegurarse de que sus padres sí se enamoren y se casen, porque está el riesgo de que no lo hagan y por lo tanto Marty deje de existir. A partir de esta premisa se van desarrollando 3 películas donde luego ocurren muchísimos más problemas u otras historias se van involucrando y terminan siendo una historia que lo que busca hablar es básicamente que el futuro no está escrito, el destino no está escrito y que nosotros tenemos que realmente definir qué hacemos con nuestras vidas. Una historia que a día de hoy sigue siendo bastante efectiva y que se disfruta bastante. Recuerdo que en 2015, cuando por fin estaba llegando a la fecha del 21 de octubre de 2015, se hizo un especial de varios canales de televisión de exhibir la película de Volver al Futuro 2 una y otra vez durante todo el día. Se hicieron también programas especiales, se invitaron a Michael J. Fox y a Christopher Lloyd a distintas entrevistas. Fue un día que se festejó bastante y es una franquicia que a día de hoy sigue muy pero muy relevante, así que para este 21 de octubre hay que decirlo, un muy feliz día de Volver al Futuro. Y ahora estaremos hablando ya de lo que se viene, de lo que hubo primero que nada en esta cartelera del cine municipal y lo que se vendrá ahora, que también quería mencionar, estaremos hablando de eso ahora en un rato, sobre una película que tuvimos no esta semana, sino la anterior, que ha dado de qué hablar bastante, aunque por las razones equivocadas. Ya estaremos hablando de eso. Vamos a una pequeña pausa musical dedicada al día que es hoy y ya regresamos. Acabamos de escuchar Back in Time de la película Volver al Futuro y ahora sí vengo para contarles sobre qué tuvimos en la cartelera de cine durante esta semana y recordarles que al final del programa estaremos sorteando 2 entradas para el cine municipal, a ver quién se las va a llevar para la próxima cartelera, que como siempre el cine hoy martes es su último día, cierra el miércoles y el jueves va a estar de vuelta abierto. Bueno, primero que nada, durante esta semana tuvimos la segunda vuelta de una película que si no han visto, tienen que ir a ver. Que todavía sigue disponible, como digo, hoy martes es el último día de la cartelera del cine municipal, así que aún hay chance para que puedan ir a verla, que es Belén, la película argentina que relata pues la historia del juicio del caso Belén que se dio allá en Tucumán durante 2014, de una mujer que al ir a un hospital sufre un aborto espontáneo y luego se le acusa de haber asesinado a su supuesto feto de 8 meses, a pesar de que ella ni siquiera presentaba síntomas de un embarazo avanzado. Película dirigida por Dolores Fonzi, la actriz que esta ya es su segunda película como directora, y que
fue una película que ha dado muchísimo de qué hablar. Es la película que quedó seleccionada para participar representando a Argentina en los premios Oscar del año que viene. Vamos a ver si vamos a tener chance o no. Y que hace poco la autora Margaret Atwood, escritora conocida por haber realizado la novela El cuento de la criada, una novela distópica de carácter feminista, muy famosa hoy día, que representa un mundo donde la opresión a las mujeres ha avanzado a niveles ya apocalípticos. Una novela que a día de hoy es muy popular, se le dio una adaptación también en Amazon como serie, y que ha dado mucho para hablar a lo largo del mundo, y que resulta que la autora, Margaret Atwood, felicitó a la película de Belén. Dijo que la ha visto y que le ha gustado muchísimo, y que plantea cuestiones que todavía son necesarias para hoy día, y que de hecho allá en su país, Estados Unidos, dice que han estado tomando muchísima fuerza. Ha felicitado a la película, la ha elogiado, ha felicitado a Dolores Fonzi y los ha felicitado también por haber sido seleccionada para el Oscar, y que le desea lo mejor. Veremos si tendremos suerte ganando el Oscar ahí a Mejor Película Extranjera. Y la verdad, ha sido una película que, como le digo, si no la han visto, tienen que aprovechar para verla. Hemos tenido un cine argentino que esta primera mitad del año estuvo algo flojo, pero esta segunda mitad estuvo arrasando con estrenos como fue Homo Argentum, Gatillero, recientemente también Miss Carbón. Pero yo diría que de todas, si tengo que elegir la que ha sido la mejor, sin duda Belén ha sido lo mejor en cuanto a cine nacional este año. De las ofertas que han habido, Belén ha sido lo que más ha destacado, y si no la han visto, se la recomiendo que la vayan a ver. Es una película que, primero que nada, está planteando una cuestión histórica muy reciente y que es muy importante tenerla en cuenta, pero segundo porque es una película que habla justamente de las injusticias que podemos sufrir a veces, y cómo la clave para hacer un cambio de verdad está en el poder colectivo, en la ayuda de la gente, en aquellos que se decidan levantar para protegernos, para luchar por nuestra causa, porque saben que estamos siendo víctimas de una injusticia. Es una película que va por ese lado, por ese mensaje, y que para mí es un mensaje muy poderoso y con el que cualquiera puede sentirse identificado, sea del género que sea. Y por el otro lado, tuvimos la oferta de terror de esta semana, que fue Teléfono Negro 2, secuela de la película de 2021, dirigida nuevamente por Scott Derrickson, un muy gran maestro en lo que es el terror moderno. Lo conocerán por sus películas como El exorcismo de Emily Rose o las dos películas de Sinister, películas de terror muy buenas. Y que si no, también lo conocerán por haber sido el director de las dos películas de Doctor Strange en el universo de Marvel. Y que Teléfono Negro se presenta como digo, como esta secuela de la película de 2021, que planteaba la historia de un secuestrador y asesino de niños que nuevamente vuelve a secuestrar a un niño en cuestión y lo encierra en un sótano, pero el niño entra en contacto con los fantasmas de los que ese hombre estuvo asesinando. Y bueno, la película en realidad, la original, era una adaptación de una novela del escritor de terror Joe Hill. Joe Hill es un escritor de terror hoy día muy famoso, muy conocido por ser el hijo de Stephen King, posiblemente uno de los mejores escritores de terror que ha habido. Y que su novela era una novela autoconclusiva. O sea que la película que adaptó tendría que ser solo esa. Pero cuando la película resultó ser un éxito, Joe Hill habló con el director Scott Derrickson sobre que estaba interesado en escribir una secuela para que se pudiera adaptar al cine, como un Teléfono Negro 2. Y eso fue lo que hicieron. Joe Hill escribió la secuela después de ver el éxito de la película, y a partir de esa secuela se adaptó esta nueva película de Teléfono Negro 2, que plantea un giro realmente a cómo funcionaba la primera película. La primera película era una película pues de secuestro, un niño secuestrado enfocado en un escenario que es el sótano donde se encuentra ahí secuestrado, y si bien había un elemento sobrenatural, lo esencial era eso, el secuestro. La secuela da un giro, tomando el elemento sobrenatural que era presentado en la primera entrega, para ahora ser más bien una historia de fantasmas, de apariciones malignas.
No voy a no sé si considerarlo spoiler porque el mismo tráiler ya lo presenta, de que el villano sigue siendo el asesino de la primera película, pero esta vez como un fantasma, básicamente. Es un giro bastante arriesgado, pero utiliza para ese giro un elemento que ya fue presentado en la primera película, así que no diría que es tampoco tan salido de lugar. Pero realmente debo decir que en comparación con la primera película, en mi opinión, flaquea bastante. Siento que si les gustó mucho la primera película de Teléfono Negro, esta en cambio tal vez no logre ofrecerles demasiado. Pero sigue siendo una oferta de terror muy interesante para este mes de octubre, que nos acercamos cada vez más al Halloween. Y antes de terminar quería hablarles de la otra película que tuvimos la semana anterior a esta, que era la nueva película de Disney, Tron Ares, la tercera entrega de esta franquicia de ciencia ficción que empezó allá en 1982 como Tron, luego tuvo en 2010 una secuela llamada Tron el Legado, y ahora tuvimos esta entrega, Tron Ares, protagonizada por Jared Leto, y que pues terminó siendo un fracaso enorme. La película apenas recaudó unos 60 millones en sus primeras semanas, muchísimo menos que el anterior fracaso de Jared Leto, conocida como Morbius. Y con esto Disney ya ha anunciado que se planea archivar definitivamente la saga de Tron. O sea, ya no continuar más, dejarla ahí, en lo que sería el olvido. Ya no sacarle más material, ni películas, ni nada. En una saga que realmente Disney siempre, cada tanto volvía a esta para tratar de sacarle material, pero que parece que jamás hubo posibilidad de que saliera adelante como franquicia. Una saga que, como digo, sus 3 películas están muy separadas en el tiempo. Y que es realmente una pena porque era una historia fascinante, al menos las 2 primeras películas. La tercera sí reconozco que no se mantenía al mismo nivel. Pero es una pena ver que Disney ya está considerando definitivamente no sacar nada más de Tron. Entendible también viendo que jamás le ha dado los resultados que esperaba, pero es una pena realmente ver que esta saga no va a poder seguir adelante. Que era una mención que quería mencionarles, ya que la película estuvo la semana anterior a esta, y que también acá mismo no vio muy buenos resultados. Como digo, no le ha ido bien en general a lo largo del mundo esta última entrega de Tron, y que será la última definitivamente hablando. Una pena realmente, pero eso resumiría entonces la cartelera de lo que fue esta semana. Como les digo nuevamente, Belén es una película que creo que tendrían que aprovechar e ir a ver, que esperemos tenerla para esta siguiente semana. Y bueno, recordarles nuevamente que si quieren ganarse sus entradas para el cine, siempre todos los fines de semana estamos realizando acá un sorteo en Luz Cámara Radio, en el Facebook de Luz Cámara Radio. Que si quieren ganarse 2 entradas pueden participar en el Facebook comentando en la publicación que publico todos los fines de semana. Y que hoy estaremos sorteando a los ganadores, que no solo sorteamos a los que participaron en el sorteo de esta semana, sino en el del anterior, como siempre. Así que si no llegan a ganar esta vez, no se preocupen, van a ser considerados para el siguiente sorteo. Y ahora vamos a estar con unos invitados para el día de hoy, porque el día de hoy vamos a tener de invitado a un director local. Estoy hablando desde allá, desde Puerto Santa Cruz. Vamos a tener de invitado a Carlos Aguilera y a Mercedes Roda. Carlos Aguilera es director de Hotelero, el próximo largometraje que se está realizando allá en el Canal 13 de Puerto Santa Cruz. Y Mercedes Roda es la productora de este largometraje, que toca el tema de lo que fue la huelga obrera, la famosa Patagonia Rebelde, pero enfocada en lo que fue en Puerto Santa Cruz, ahí en específico. Vamos a estar con ellos para que nos cuenten sobre esta película que están realizando, que es realmente la segunda película que ya realizan en Puerto Santa Cruz, ahí en el Canal 13, canal local del lugar.
Ya estaremos hablando con ellos. Vamos a una pequeña pausa musical y ahí estaremos con los invitados para que nos cuenten sobre esta película llamada Hotelero. Ya regresamos. Acabamos de escuchar Life is a Highway de la película Cars. Y ahora sí, estamos acá presente con nuestros dos invitados. Por un lado, Carlos Aguilera y por el otro, Mercedes Roda, director y guionista de Hotelero, un proyecto cinematográfico que se está llevando allá en el Canal 13 de Puerto Santa Cruz. Quería que se presentaran acá con nosotros y nos contaran de qué se trata este trabajo que están llevando a cabo. Hola, Dani, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Mercedes. Muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Quería que nos contaran... Bueno, Perdón, sí. Sí, Hotelero es un audiovisual que lo proyectamos a partir de este año. Cuenta la historia de las huelgas patagónicas ocurridas en 1920-1921, donde fueron fusilados más de 1.500 peones rurales por el reclamo de una vida digna de trabajo. Es una historia que todos los patagónicos conocemos. Y bueno, y hay muy poca bibliografía, a no ser de la obra maestra de Osvaldo Bayer. Sí, Osvaldo Bayer, que ha aportado muchísimo a lo que fue documentar esto. Exactamente, a la investigación. Bueno, entonces es así, nosotros acá en Puerto Santa Cruz tuvimos a Ramón Hotelero, un anarquista de pocas palabras. Él vino desde Pontevedra, llegó en el año 1915 a Buenos Aires en un barco, y por destino de la vida vino y estuvo en Puerto Santa Cruz. Mozo de hotel. Perteneció a la Sociedad Obrera de aquí de Puerto Santa Cruz, ideas anarquistas de aquel entonces. Y comenzó a levantar a la peonada para hacer el reclamo justo, porque estábamos hablando de mejoras salariales, de comprar un paquete de vela, de casas mínimas, que vos te pones a pensar un reclamo tan justo, sí, y que se podría haber solucionado. Entonces, este proyecto nace desde esa idea. Vamos a contar la historia de las huelgas en contexto general, pero nos vamos a centrar en Hotelero. Tierra, sí, sangre y dignidad. Así se llama el audiovisual. Sí, justamente como estás mencionando, una característica que tiene es que es un trabajo que adapta lo que fue las huelgas obreras acá en Santa Cruz, en Patagonia, pero enfocado justamente en lo que fue ahí en Puerto Santa Cruz, Piedrabuena. Sí, justamente, porque bueno, es un relato, en aquel entonces Piedrabuena era conocido como Paso Ibáñez. Sí. Y acá estuvieron, también el fin de semana tuvimos acá la oportunidad de estar con Marcelo Serafini, es el fundador de las rutas de las huelgas, de acá de la provincia, y él nos comentaba acerca, nos daba otra mirada, porque no era lo mismo. Tuvimos acá nosotros en el territorio de Santa Cruz 3 grandes sindicalistas: Antonio Soto en la parte del sur de Río Gallegos, sí, Pacón Grande, que era la parte de Jaramillo, sí, y nosotros lo tuvimos a Hotelero en la zona centro. Entonces, no era lo mismo el reclamo de cómo se enfrentaba la situación Hotelero, porque acá, en toda la que es la zona centro, todo lo que es Puerto Santa Cruz, Paso Ibáñez, son los estancieros, los latifundistas, los grandes estancieros, los que mayor cantidad de tierra y poder adquisitivo, el mayor poderío lo tenían acá. A diferencia de los estancieros que vivían en la zona de Jaramillo, porque por ejemplo ahí el trato de los estancieros con los peones rurales era otro. Entonces, Pacón Grande, eso es lo que nos hizo ver también Marcelo Serafín, el trato que ellos tuvieron era distinto al que tuvo Hotelero con los estancieros de acá de la zona. Entonces, esas cosas podemos ir mostrando, también vamos a mostrarle en el audiovisual cómo era nuestra sociedad en aquel entonces, en el año 1920-1921. Sí. Tenemos que tener en cuenta el contexto de la época. Estaban lo de la Asociación Pro Patria, aquellos estancieros, aquellos comerciantes con un gran poder adquisitivo que manejaban toda la sociedad
justamente para siempre obtener su poder, conservar su hegemonía. Sí, todo. Entonces, para beneficio de ellos. Todo siempre para beneficio de ellos, que armaron la biblioteca, que todo giraba alrededor de ellos. Son unos revoltosos, unos mugrientos. Así se referían a los peones que reclamaban, como te dije, una vida digna, un salario digno. Entonces también mostrar esa faceta, no estar, obviamente que nosotros mostramos la realidad, que son más de 1.500 obreros que todavía se siguen luchando para ver dónde quedaron sus restos, para que puedan descansar y puedan despedir sus familiares, sus descendientes. Pero también mostramos la parte de los estancieros, como te digo, los que trataban muy mal a los peones, pero también hubo estancieros que estaban de acuerdo con el pliego de condiciones. Ellos querían resolver la situación, pero ¿qué es lo que pasaba? Los grandes, los que querían conservar la hegemonía, fueron los que se opusieron. Y bueno, Correa Falcón era el gobernador interino de aquel entonces. Y Correa Falcón, también, aparte de ser presidente de la sociedad rural, beneficiaba a los estancieros. También era comerciante, porque arrendaba campos, se manejaba todo con respecto al tema de campo. Entonces, siempre había un interés económico de por medio que favorecía siempre a los estancieros. Hermosa historia, atrapante historia. Tenemos el lujo de tenerlo a Carlos Aguilera con el profesionalismo, y eso es lo hermoso de este proyecto, porque son los mismos vecinos de Puerto Santa Cruz que decidieron narrar la historia. Sí, todo hecho por gente de ahí. Por gente de acá, actores y actrices, médicos, albañiles, municipales, pero de gremios. Todo el pueblo, los vecinos, se sumaron a este hermoso proyecto de dejar tiempo de su vida, de lo que están haciendo, de sus quehaceres, para poder decir, acá estamos y necesitamos, porque es una cuestión de necesidad de contar nuestra historia. Justamente también estaba pensando, este proyecto que se está haciendo ahí en Canal 13, no es realmente el primero, ya habían hecho ahí el asalto al Banco Anglo, ¿no? Claro, sí, el año pasado trabajamos, no, ¿qué año pasado? Este año sí, trabajamos, el 25 de abril se estrenó. Exacto, el asalto al Banco Anglo, basado en los hechos ocurridos acá mismo en la localidad. La verdad que es toda una hazaña querer contar eventos que se callaron mucho tiempo, que se mantuvieron ocultos, que trataron de silenciarlo por una cuestión de que, era un vecino, que son hechos que son muy fuertes también. Entonces, para la época, tratar de contarlo de esta forma era bastante fuerte. Entonces, para nosotros revivir y trabajar con lo que es todo lo que es la parte investigativa, la parte de investigación policial, fue fuerte también, porque gran parte de la investigación tuvimos acceso a las fotografías, y tratar de recrear de la mejor forma. Esto es lo que gustó tanto dentro de la comunidad, ¿no? Sí, asalto al Banco Anglo, que relata este evento histórico que también ocurrió. Me llama mucho la atención esto de justamente hacer historias enfocadas en su localidad, historias que han ocurrido ahí, que como vos mismo dijiste, por muchos años no se llegaron a hablar de estas. Y hace poco, por ejemplo, tuvimos esta película Miss Carbón, que también tocaba una historia ahí de Río Turbio, y que veo muy fascinante esto, la idea de poder hacer proyectos audiovisuales enfocados en las historias de acá, en las cosas que ha pasado acá, que muchas veces se han dejado pasar por alto, realmente, tanto no en lo que es el cine argentino en sí. Claro, es que hay que tomar una posta de decir, hay eventos, hay cosas que han sucedido y que son historias que tienen todo un contexto complejo también. Sí. O sea, no solamente este evento aislado, sino que había todo un contexto, y nosotros, para tratar de entender mejor lo que pasó y cómo sucedió, vamos investigando, vamos resolviendo todo lo que es el contexto social de la época. Entonces ahí nos encontramos con muchas historias, con gente que decía, mi abuelo decía que en ese tiempo, o sea, muchas historias y mucha
partes que por ahí nosotros, al no tener quizás un fundamento un poquito más complejo, no las pudimos incluir, pero sí rondan dentro de la historia. ¿Cómo Entonces, Perdón, sí, no, continúa. Entonces, intentar recrear de la mejor forma de cómo lo conoce el pueblo. Es más, nosotros recibimos una crítica antes de comenzar a grabar incluso la película. Es como, va a ser basada seguramente en una visión policial. Y nosotros, fue como un golpe bajo, porque nosotros lo primero que tratamos de hacer fue escuchar toda la información que nos contaban los vecinos, nietos, bisnietos de personas que estuvieron en ese tiempo. Entonces, para recibir ese golpe de inicio, fue como, bueno, tratar de, bueno, no va a ser así, vamos a escuchar cada una de las voces de las personas que nos puedan contar, nos puedan relatar algo. Sí, o sea, ya había unas expectativas que cumplir. Claro, sí. ¿Cómo ha sido esto de realizar películas ahí en Puerto Santa Cruz? O sea, no sé qué tan limitados o no han estado en sus recursos y demás. Santa Cruz es una región que no tiene acostumbrada mucho lo que es la realización de películas o proyectos audiovisuales. ¿Cómo ha sido llevarlo allá en la localidad? Yo creo que con las ganas, tenemos el equipamiento dentro de un canal, también con recursos bastante limitados, pero gente que realmente tiene muchas ganas de hacer las cosas. Entonces, muchos de nosotros, yo tengo una empresa privada en la que me desarrollo como creador de contenido audiovisual, que yo no tengo absolutamente ningún tipo de reparo en presentar y poner todo mi equipamiento a disposición de esto que excede más allá de contar una historia, sino que es algo, o sea, de una cobertura de un evento. Sí, de la propia cultura e historia del lugar. Histórico, es más grande que el dinero incluso. Sí. Entonces, en el ámbito de recursos, muchos de los vecinos van poniendo, no sé, yo tengo esto, entonces es algo que se va construyendo colectivamente. ¿Cómo surgió realmente la idea de empezar a hacer esto? Ya enfocándonos ahí en lo que fue el asalto al Banco Anglo, ¿cómo surgió la idea de hacer una película ahí en Puerto Santa Cruz? Bueno, este año se cumplieron los 90 años del robo al Banco Anglo Sudamericano. Comentarles a tus oyentes también que debido a este hecho delictual más trascendental de la Patagonia, se realizó la escuela de Río Gallegos, la Escuela de Oficiales de Policía Río Gallegos, Victoriano Taret, porque él resolvió este caso. Mira. Y bueno, sí, se cumplían 90 años. Entonces acá el intendente, Juan Manuel Borges, es nuestro intendente, a él le interesa mucho potenciar nuestro turismo histórico. Para él es fundamental esa cuestión. Al principio nosotros lo tomamos como, 90 años se cumplen, hacemos un video cortito. Estuvo el escritor Juan José González, que vino a buscar información, él es del Calafate, vino a buscar información acerca del robo al Banco Anglo, quería escribir una novela. Entonces nosotros le dijimos, ¿por qué novela? Si no hay un libro que te cuente la historia tal cual es. Él es policía, así que tenía acceso a un montón de material, incluso fue hasta al Archivo General de la Nación en Buenos Aires. Estuvo un año investigando y sacó el libro de historia. Nosotros nos inspiramos en ese libro, Muerte en la Noche, más todo el material que tenemos en el archivo histórico. Y hagamos un video, dijimos, de 5-7 minutos. Y comenzamos a escribir, comencé a escribir, los vecinos que comenzaron a aprenderse, y de 15 minutos y salió esa magia de 50 minutos. Y eso estuvo bellísimo, fue la verdad la energía de los vecinos, de las vecinas que participaron, el apoyo obviamente de la municipalidad. Y fue un auditorio, nosotros acá tenemos un auditorio para 500 personas, estuvo repleto. 2 veces que transmitimos el robo al Banco Anglo, la proyección, las 2 veces el auditorio repleto. Y viste que cuando vos tenés un desafío lo cumplís y ya buscás otra cosa, porque es como que, si pude hacerlo, ¿por qué no pensar también en otra cosa? Sí, hacerlo de vuelta.
y hacerlo de vuelta y bueno, y tratar de mejorar en todas las cuestiones. Hicimos, bueno, yo me puse a escribir, en el Banco Anglo 17 personas participaron. Me puse a escribir el guión para 17 personas, y ahora somos más de 70 y vamos por la calle con Carlos. Yo también quiero participar, yo también quiero participar. Es tremendo, sí, es buenísimo, porque es como que todos por Santa Cruceños están a la expectativa, pendiente, y ya tenemos el tráiler. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Sí, lo estuve viendo ahí en el Facebook del Canal 13, me gustó muchísimo. Fue por eso que estaba interesado en hacerles la nota y de paso hablar también de la anterior película que habían hecho. ¿Cómo ha sido la producción de esta película? Ya estamos pronto a ver su estreno, creo que era ahora en noviembre, si no me equivoco. Sí, diciembre para los primeros días de diciembre. Sí, para los primeros días de diciembre está prevista la proyección de esta película. Y bueno, ahora es como que ya, viste, tenemos otro nivel también de organización. Sí, o sea, ya al ser su segundo proyecto ha sido diferente, ya hay un mayor conocimiento. Totalmente, entonces es como que primero separamos toda la ropa, entonces ya tenemos una sala donde está la ropa de los peones, de los estancieros, de las mujeres, de los comerciantes, de todo. Entonces el vecino que necesita va y busca, se mide y ya tenemos. Después 2 días antes ya también avisamos, preguntamos, porque siempre filmamos de acuerdo a la disponibilidad de cada vecino, vecina. Sí. Estancias también que se involucran, tenemos las estancias, la última que fuimos, le digo, pero nosotros necesitamos ovejas y necesitamos caballos, y tuvimos hasta los perros ovejeros, así que eso fue fascinante, viste, que todo se prende. Recuerdo que en el tráiler hay una escena donde van grabando a gente andando en caballo. ¿Eso lo hicieron con algún dron? Sí. Estuvo difícil, fue desafiante esa parte, porque creo que es la primera vez que veo grabarse acá. O sea, he visto otros proyectos audiovisuales acá en Santa Cruz, pero algo como una escena de persecución como la que vemos ahí, creo que jamás lo había llegado a haber hecho. Hay muchos desafíos y hay muchas cosas que son anécdotas que nos quedan ya para la historia de nosotros como realizadores, ¿no? El dron nos llegó un día antes de la filmación de esa escena. Un día antes. Un día antes. Entonces estuvimos probando un poquito algunas cosas, pero sí con un conocimiento ya claro de qué era lo que queríamos lograr. Sí. Entonces estuvimos probando cómo queríamos hacerlo. Yo creo que esa es la clave para la realización en sí. Porque por ahí trabajar con un dronista nos genera más conflicto que trabajar con alguien que no es dron y que no es dronista y tiene el miedo de bueno, sabes que lo voy a estrellar, ¿no? En cambio nos largamos ahí con mi hermano, después la persona que operó el dron. Yo le iba diciendo, no, más abajo y él iba, bueno, más abajo, listo, ahora vamos, avanzamos. Y así, ¿viste? Entonces yo creo que esa limitante que te da el miedo a estrellar algo, a romper algo... Sí, te hace actuar con más cuidado y precisión. Exacto, y fue lo que hizo también de poder resolverlo y que quede en esa escena completa. Es una brutalidad, porque volar un dron en la Patagonia ya es un desafío por el viento, por las condiciones en sí, y por mucha de lo que es la fauna también. Sí, hay muchos factores a tener en cuenta. Exacto, por ahí me decían, no, porque el dron le genera un poco de estrés al caballito, entonces el dron que tenemos es bastante ruidoso, ¿viste? Entonces también, tratar de mantenerlos a la distancia necesaria, tratar de no estresar a los animalitos, y todo ese tipo de cosas son cosas que tenemos en cuenta y que son muy divertidas, pero no, eso de que el dron llegó un día antes de rodar esa escena y que quedó maravillosa. O sea, yo a mí me impresionó bastante verla en el tráiler. Sí, no, súper orgulloso de lo que vamos haciendo y vamos aprendiendo, y echando a perder se aprende, decía mi papá cuando éramos más chicos. Entonces, nosotros rompemos ahí. Sí, bueno, se han ajustado, como mencionan, ya al ser su segundo proyecto ya están más acostumbrados a ciertas cosas, que eso me hace pensar, ¿veremos más proyectos a futuro? ¿Ya hay algún tercer proyecto en mente? Tenemos bastantes problemas nosotros con Mercedes, porque nunca estamos así 100% conformes con las cosas. Así que ya estamos trabajando en el proyecto que sigue, ¿no? Bien. Ese
el gran problema que tenemos con Carlos. Bueno, y Axel, que también conforma nuestro equipo de trabajo. Bueno, somos Carlos, Axel Aguilera, el hermano, y Gladys, bueno, y yo, somos los que conformamos y todo el tiempo estamos haciendo cosas y creando. Y bueno, también te queríamos comentar acerca de cómo la pasan los vecinos, porque teniendo en cuenta que no son ni actrices ni actores profesionales. Sí, sí. Entonces, es grabar un montón de veces las risas y todo. No, es realmente un ambiente y también de conocernos, ¿no? Porque si bien es cierto, vivimos en un pueblo pequeño de 4.600 habitantes, pero sin embargo nos saludamos, sí, todo el mundo acá se saluda, pero no te pones a charlar y de pronto estás compartiendo un sábado, un domingo, un asado, o estás compartiendo. ¿Y cuál es el gran secreto? Que nosotros tenemos un grupo. Entonces, en el grupo solamente están los nombres de los personajes. Hoy filman Varela, filman Oterelo, entonces nadie sabe quién es quién. Ese es el gran secreto también. Y cuando van a filmar se dan cuenta que el estanciero es el carnicero del pueblo y que la Liga Patriótica es y así se van descubriendo. Y bueno, es un momento precioso y ellos mismos se sorprenden. Y eso no lo sabemos ni siquiera nosotros como realizadores, ¿no? Eso está en la cabeza de Mercedes. Sí, Mercedes, mira. Y vamos viendo la forma que mejor le sirve al vecino de cómo realizar su mejor papel, ¿no? Hay algunos que les sirve tener el diálogo antes, el guión antes, hay otras personas que les vamos dictando, hay otras personas que van leyendo, y todo ahí hay un trabajo de posición de cámara, hay un trabajo de buscar los ángulos para que todo se vea de la forma más natural. No, es un trabajo que a los chicos les encanta, a todos los vecinos se van fascinados y dicen, no, qué lindo poder ser parte, y después se ven en las imágenes previas que por ahí le mostramos ahí con la cámara, y les encanta, o sea, ya dicen, no, pero, o sea, yo me veo así, y sí, es cuestión de plano, iluminación, todo. Sí, o sea, es un cambio muy grande cuando por fin lo ves ahí en postproducción y todo. A veces uno no se reconoce cuando llega a verse. Claro. Y aparte los lugares también, porque Carlos lo que utiliza también es en el cortometraje del Banco Anglo, filmó la costanera porque Jutterland estaba en Escocia y Jutterland se tenía que venir acá a Puerto Santa Cruz a trabajar en el banco. Sí. Entonces hicimos como que Jutterland se despide de la novia y filmó la costanera, y vos en el cortometraje ves a nuestra costanera y todo alrededor, un crucero al lado, toda la parte de Escocia. Es fascinante el trabajo y la profesionalidad que hay en ese cortometraje. No, sí, es un trabajo muy bueno, y que entonces de Hotelero lo estaríamos viendo en diciembre. ¿Qué fecha exactamente? Todavía estamos definiendo la parte porque queremos tener en cuenta fechas importantes que nos marcan a nosotros como no me sale el nombre, como Puerto Centro. Porque el 1 de diciembre es el aniversario de la localidad, y al 7 de diciembre, bueno, ocurrieron los fusilamientos allá en la estancia Lanita, y también estamos en contacto con Esteban Bayer, que es el hijo de Osvaldo Bayer, claro, y nos pusimos en contacto con él, así que bueno, estamos viendo también, porque para nosotros sería un lujo, un privilegio que él pudiera venir y ver la película, porque a ver, para contar la historia tenés que leer la obra maestra de Bayer, obvio. Eso sí o sí. Entonces nuestro gran investigador, nuestro gran referente es Osvaldo Bayer, por supuesto, y bueno, sería un lujo para nosotros que él estuviera acá. Así que bueno, todo depende de eso, de toda la semana cómo se vaya manejando, pero el 30 de noviembre seguro ya está terminado. Cuando se presenta, y antes del 10 de diciembre también, a partir entre el 1 y el 10 de diciembre, este cortometraje Outerelo se va a presentar. Se estaría presentando en Puerto Santa Cruz y en Piedrabuena también, ¿no? Ahí en lo que es el cine que tienen allá. Todo eso va en conversaciones, ¿viste? Entre el trabajo de realización, el trabajo de presentación, después ya lo que es distribución, todo lo vamos manejando, pero vamos como matando los
En los tiempos de a poco, ¿viste? Para no, si no, tenemos muchas cosas en la cabeza, de hecho, ya tenemos muchas cosas en la cabeza, entonces, para poder resolverlas de la mejor forma, vamos por habitaciones. Sí. ¿Y les gustaría poder llevar el corto a exhibirse en otras partes de la provincia? Claro, eso también sería como un objetivo por una cuestión histórica, ¿no? Mantener este hecho tan trascendental para la provincia y para la Patagonia, que se mantenga viva y que los niños y que los chicos, los estudiantes puedan conocer la historia de una forma distinta, no solamente, yo recuerdo, a nosotros nos hicieron estudiar la Patagonia, o sea, ver la Patagonia Rebelde, pero estamos hablando de otro tipo de cine, de otra época, de otras calidades. Entonces, también como que la historia siempre se centró mucho en el gallego Soto. Acá están tomando un personaje que pasó bastante desapercibido en lo que ha sido la Patagonia Rebelde. Claro. Es así tal cual, porque siempre la Patagonia Rebelde se centró en Antonio Soto, que es el gran líder sindical, por supuesto. Acá también hablamos de Antonio Soto, incluso aparece Antonio Soto. Ah, mira. Sí, porque Auterelo sí o sí tenía que conectarse con él. Incluso Antonio Soto estuvo por esta zona, así que también hay escenas que contamos y marcaron ese hecho. Pero sí, nos centramos en Auterelo y en su carisma, porque a ver, era un mozo de hotel, cuando era joven trabajó de jornalero en Pontevedra y trabajos forzados, y viste que hay personas que si bien es cierto no tienen estudio o no tienen algún título, pero tienen ese carisma y ese don de líder, con un don de mando, que pueden llegar que hablan y que hacen callar a todos los que están alrededor. Bueno, esa persona era Auterelo, con ese carisma, con ese carácter, con ese don de líder, entonces pudo llegar a muchos peones y convencer y bueno, fue así que lo acompañaron. La parte de la muerte de Auterelo, cómo lo fusilaron, porque unos dicen que lo fusilaron, bueno, en Bellavista, otras versiones también dicen que lo secuestraron y lo trajeron acá a Puerto Santa Cruz, bueno, lo torturaron para que pueda delatar todos los movimientos del resto. Bueno, esas son cuestiones que también tenemos que resolver para ver cuál es la distintas mejor versiones. forma, exactamente cuál es la que tomamos. Todavía no llegamos a eso, pero bueno, vamos a ir de a poco la parte final, digamos. Y teniendo en cuenta que después de la muerte de Auterelo, de Descubier, también pasó lo de Estancia Lanista, que fue la mayor cantidad también de peones rurales que fusilaron. También, entonces mostrar cómo Varela en el año 1920, Héctor Benigno Varela, mandado por el presidente Irigoyen, vino a nuestra Patagonia, porque ¿cuál era la orden de Irigoyen a Varela? Vení a pacificar, escuchar las dos campanas, escuchar los estancieros y escuchar los peones, y fíjate cómo resolvés el conflicto. Vino Varela en 1920, trató de resolver, incluso le dio la razón a los peones. Cuando regresó en el año 1921, antes de embarcarse en el año 1920, un estanciero le dijo: Varela, usted se sube al barco y acá explota todo. Si eso pasa, yo vengo y los fusilo a todos. En el año 1921, cuando Irigoyen lo vuelve a mandar a Varela, ya vino otro Varela. Y es por eso que los peones es como que confiaron en él, porque lo habían conocido un año anterior y vino con ganas de escuchar, de comprender, un Varela totalmente distinto. Bueno, esa parte también la contamos y queremos que nuestro público entienda eso. Y por supuesto, la captura de Irigoyen. ¿Qué decía Irigoyen? El quid de la cuestión está en no decidirse. Cuando hay un conflicto, siempre las dos partes tienen razón. Vaya Varela y fíjese cómo resuelve la situación.
¿Ves? Entonces, en esa postura, viste, que quedas bien con Dios y con el diablo, y no tomas partido por desentenderse ninguno, y lavarse las manos, básicamente. Tal cual. Y bueno, y la Liga Patriótica, y la Asociación Pro Patria, y la Liga Patriótica, la Asociación Pro Patria que mandó a formar los guardias blancas, las guardias blancas, que era... Bueno, entonces todo ese contexto histórico debe ser conocido y abrazado por todos los santacruceños, porque es una historia que nos interpela, que nos atraviesa a todo lo que vivimos en la Patagonia. Sí, así es. Y sobre este otro proyecto que ya tenían en mente, ¿pueden darme algún adelanto de qué se estaría tratando? Es que estamos tan emocionados también que igual ya lo vamos masticando de a poquito y bueno, Okay. Tenemos, hablamos bueno, acá nosotros tenemos a Cristian Perfumo. Sí. No sé si les hace nombrar, un escritor muy reconocido. Y Cristian Perfumo escribió uno de sus últimos libros, se llama El manuscrito del Principito. Mira. Ay, no sabes, es apasionante. Me lo leí ese libro en una noche, pero porque me atrapó, ese libro me atrapó de tal manera. ¿Y por qué te digo Cristian Perfumo? Porque Cristian Perfumo es nuestro escritor santacruceño, ahora está en Barcelona. Uno de, no me acuerdo cómo era que se llamaba sus libros, bueno, habla de los glaciares, crímenes en los glaciares, sí. Que fue que una empresa de allá de Barcelona está por hacer una serie, ¿viste? Va a hacer toda una serie en Netflix, una cosa así. Sí. Bueno, y a mí me gusta El manuscrito del Principito. Cuenta la historia de una persona que vino a buscar el manuscrito, sucedieron muertes y asesinatos, bueno, todo una trama que me explotó la cabeza. Bueno, eso lo queremos armar. Obviamente que, mira, lo sabes vos, tus oyentes, y todavía Cristian Perfumo no lo sabe. Bueno, entonces tenemos una primicia acá. Claro, pero porque tenemos que pedir autorización. Bueno, pero claro, pero esa parte también es linda, porque me decía Carlos, podríamos también salir un poco de esto y también atrevernos a otra cosa. Y también otro proyecto que teníamos en mente, que lo tenemos que hacer sí o sí, es como que nos pusimos 2 proyectos así tremendos al año, ¿viste? Sí. Acá, en el año 1973, se mandó a construir lo que hoy es Puerto Punta Quilla, ¿sí? Puerto Punta Quilla se llama así porque en el año 1834 vino el capitán Fitzroy, que estaban cartografiando toda esta zona, y en la Beagle, vinieron en la Beagle, se rompió la quilla de la Beagle. Entonces, aprovechando las mareas altas, el capitán decidió reparar ahí la quilla del barco. ¿Y quién viajaba ahí? Charles Darwin. Entonces el capitán le dice, anda Charles Darwin, anda a investigar vos tus cosas, el origen de las especies y todo eso, que yo sigo y arreglo la quilla del barco. Y bueno, debido a ese hecho anecdótico, nuestro puerto se llama Punta Quilla. 1973 mandaron a construir, se hicieron la ruta, comenzaron todo, y el pueblo estaba enardecido, estaba feliz, porque debido a ese hecho anecdótico. Hasta que el gobernador de Gallego dijo, no, ¿saben qué? Vamos a construir este mismo puerto, lo vamos a hacer en Gallegos. Fueron los alumnos del secundario quienes comenzaron a arengar a todos los vecinos de Puerto Santa Cruz. En ese entonces venía el avión LADE a aterrizar acá. Sí. Se enteraron, llegó un día miércoles, se enteraron y fueron los vecinos, algunos fueron en bicicleta, caminando, en automóviles, se fueron y rodearon el avión y no lo dejaron salir. Rodearon todo, hicieron manifestaciones, hasta que el gobernador se enteró y ese mismo día a las 2 de la tarde llegó. A la semana siguiente el puerto se siguió construyendo acá en Puerto Santa Cruz. Entonces es eso, es la fuerza de los puertos santacruceños. Sí, de oponerse a una injusticia. A una injusticia, y sobre todo es marcar la unión, porque ahí separamos, no había política, no había religión, no había nada, era todo vecino de Puerto Santa Cruz. Y con esto nos está pasando exactamente lo mismo. Acá tenemos
del Partido Obrero, radicales, peronista, kirchnerista y todo lo que termina en ista, los tenemos en este cortometraje, y de todas las religiones, pero a nosotros lo único que nos importa es narrar nuestra historia. Sí, hay justamente estos proyectos entonces de esta manera unen a la localidad. Justamente es eso, unen a la localidad y bueno, ellos mismos están marcando otra historia, porque de acá a 50 años serán sus nietos, mi abuelo participó, ¿viste? Eso es algo glorioso y es magnífico, y estamos escribiendo la historia de Puerto Santa Cruz. La verdad es increíble ver cómo están pudiendo hacer esto, la idea de que no solo ahora estos 2 proyectos, sino que el año que viene lleven a otros 2, es bastante admirable y bastante prometedor la idea de que se pueda construir entonces una escena audiovisual allá en Puerto Santa Cruz, en una provincia que, como digo, no son muchas las producciones audiovisuales, y que ustedes están haciendo básicamente una diferencia con respecto a eso. Sí, yo creo que en cierto sentido las ganas nos pueden. Entonces es la limitante de decir, no, sabes que no hay recursos para hacer esto, lo estamos logrando y lo estamos supliendo de una forma con las ganas y el carácter de todos, ¿no? De nosotros como creadores de contenido, como dejando el ego de, no, ¿sabes qué? Mi trabajo vale esto. Sí. Ok, sí, vale esto, pero estamos escribiendo una historia que es mucho más grande que el dinero que podemos percibir. Entonces, lograr realizar esto, dejar una huella, dejar un legado, como decir, sí, mira, nosotros hicimos esto. No importa si recibimos remuneración por esto o cómo logramos hacer esta titánica tarea de realizar una película, ¿no? De hacer de que los actores logren entregar o logren transmitir algo que pasó aquí. La mayor satisfacción que estamos teniendo en este tiempo, y sobre todo lograr esa expectativa entre la gente, el mismo ciudadano, el mismo vecino, que diga, quiero ir a ver esto que se hizo acá. Sí. Y que digan, ¿cómo puede ser de que con esta calidad se logra acá en el pueblo, con el vecino que está aquí, con el chico que trabaja en el canal, con la persona que hace las visitas en el museo? Entonces, eso es lo que a nosotros nos está moviendo en este momento, contar una historia y lograr promover y crear un polo audiovisual dentro de la provincia, que digan, Puerto Santa Cruz está presente generando contenido audiovisual de alta calidad. La verdad es tremendo, les felicito muchísimo y esperemos poder ver pronto entonces en diciembre este estreno y los 2 futuros proyectos para el siguiente año, y que se siga expandiendo, la verdad. Muchísimas gracias, Carlos y Mercedes, por su participación en el programa de hoy. No, por favor, muchas gracias a vos por invitarnos y por permitirnos cortar esto que lo tenemos siempre muy guardado. No tratamos no tenemos el tiempo como para hacer visible el backstage, ¿no? En la parte del tras de escenas de una creación tan grande como esta. La verdad, mientras sigan avanzando con este y otros proyectos, tengan seguro que voy a estar pendiente. La escena audiovisual de Santa Cruz me interesa muchísimo, así que son bienvenidos cuando quieran promocionar algún estreno, algún trabajo, pueden mensajearme y pueden formar de vuelta parte acá en el programa. Qué genio, muchas gracias. Y también, bueno, decirte que no descartamos el hecho de poder incluir a gente de otros lados en producciones nuestras, no solamente en el área de actores y actrices, sino en la parte técnica. Sí, eso es muy importante. Nosotros hacemos esto así, logramos, después de 2 producciones hemos encontrado esta forma de trabajar y poder comentarla y poder enseñarla y poder decirle a otras localidades que quieran aprender y quieran hacer sus propias producciones, decirle, mira, nosotros utilizamos esto, y lo hacemos de esta forma. Entonces, marcar un precedente no solamente de una realización, sino de la enseñanza también, de cómo lo estamos haciendo. Sí, que puedan surgir más talentos técnicos, que la gente se anime a hacer sus propios proyectos, porque ustedes son la muestra de eso, de animarse y lanzarse con lo que haya y con lo que sea posible. Exacto, así es. Sí, tal cual. Aparte, mira, vos te pones a pensar, Santa Cruz es una provincia tan hermosa, entre todos tenemos que potenciar nuestro turismo histórico, tenemos tanta historia, la otra provincia del norte lo hacen, las del centro lo hacen, ¿por qué no nosotros, no, si tenemos tanto talento acá? Así que bueno, muchísimas gracias
por la oportunidad de difundir este nuevo material. Un saludo a tu audiencia y sí, por supuesto que te vamos a hacer partícipes de todos. Muchísimas gracias por la difusión. Muchísimas gracias a ustedes y quedo al pendiente entonces de todo en lo que vaya avanzando en este y en los siguientes proyectos. Les deseo muchísima suerte. Y por supuesto, más que invitado al estreno también que va a estar desarrollándose. Sí, la verdad que voy a ver para tratar de estar ahí en Puerto Santa Cruz y poder ser parte del estreno. Muchísimas gracias. Dale. Muchas gracias a vos. Nos estamos viendo. Hasta luego. Chau, chau. Acabamos de escuchar You and Whose Army de la película Incendies. Y bueno, como estuvieron escuchando ahí, esos fueron Carlos Aguilera y Mercedes Roda, que se encuentran ahora realizando, pronto a estrenarse, este cortometraje de Utelero, y que es su segunda producción después de haber hecho la película de Asalto al Banco Anglo, y que se vienen muchos más proyectos para allá en Puerto Santa Cruz, proyectos audiovisuales de películas y cortometrajes que esperemos les vaya muy pero muy bien con respecto a todo eso. Si quieren ver Asalto al Banco Anglo, lo tienen disponible en YouTube, en el canal de YouTube del canal 13 de Puerto Santa Cruz. Y que seguramente vamos a luego tener Utelero disponible en ese mismo canal. Y con esto ya estamos terminando en el día de hoy, no sin antes anunciarles a la ganadora de las entradas para el cine municipal de esta semana que empezaría este jueves 23 de octubre. Que la ganadora es Emily Benítez. Felicidades a Emily por haberse llevado las 2 entradas. Y a los que no ganaron, no se preocupen, que van a estar participando del sorteo de la semana que viene. Con eso dicho, terminamos acá otra sesión de este programa. No se despeguen de la emisora porque ahora a las 9 se viene Letras Esteparias con Graciela Salefranque, Cristina Piñán y también su servidor de acá, Daniel López. Mi nombre es Daniel López y esto ha sido otro programa de Luz, Cámara, Radio. Hasta otra ocasión que nos estaremos viendo una vez más.